Las variables y las entradas, incluso las salidas, es de lo más básico que veremos al programar en Python. Entonces, si quieres aprender a usarlas correctamente, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que ver es la creación de una variable. Entonces, lo primero que se usa comúnmente en programación es el clásico hello world. Entonces le ponemos hello es igual, y para hacer una variable tipo string le ponemos estas comillas. También pueden ser estas otras que son las dobles, pero en sí significan lo mismo, nada más que al momento de poner una comilla tienes que cerrar con la misma, ya que si te das cuenta ahorita me marca error. Entonces si inicias con una comilla tienes que cerrar con la otra igual. Entonces le pondremos en español hola mundo. Después, para hacer una salida, por ejemplo, si nos trasladamos a una computadora, la salida prácticamente sería lo que nos muestra información. En este caso sería un monitor. En cambio, una entrada puede ser el teclado, el micrófono, el ratón, incluso una webcam. Entonces, para una salida en Python prácticamente será el print o algún otro medio, por ejemplo una gráfica, o incluso usando otras extensiones de Python puede ser algo más allá, pero lo más básico sería simplemente un print. Entonces, para hacerlo le podemos poner print, le ponemos los paréntesis y aquí pondremos el nombre de nuestra variable. En este caso es hello. Le daré a este botón que es ejecutar o iniciar. Aquí dice run Python file. Entonces le daré clic y aquí me aparece mi hola mundo. También otra forma de utilizar el print, y no quiero hacer mi variable, simplemente aquí le pondré con comillas hola mundo. Entonces lo que estoy haciendo acá es directamente imprimir lo de la salida. Entonces le daré iniciar y aquí me aparece también, podemos poner decoradores. El primero es capitalizar, bueno, hay bastantes como count, pero en este caso para más explícito pondremos center. Y aquí nos pide por ejemplo caracteres, en mi caso le pondré 40, ya que en sí va a añadir unos caracteres para que se completen los 40. En este caso tengo 10, entonces lo voy a contar y es 1, 2, 3, 4, el espacio también cuenta como 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tendrá 30 caracteres de la izquierda y 30 caracteres a la derecha. Entonces le pondré una coma y le pondré el carácter con lo que lo quiero decorar. En mi caso será este guión. Le daré de nuevo a ejecutar o a correr y aquí me parece. Si los contara serían 30 de un lado y 30 del otro. Bueno, serían 20. No sé si serían 15 y 15 para completar los 40. Entonces son 15 más 15, 30 más 10, ya son los 40 que están acá. También puedo cambiar el decorador, por ejemplo si quiero que sean más, le daré a ejecutar y aquí me aparece. Entonces de esta forma puedo imprimir un texto en Python. También hay diferentes tipos de variables. Por ejemplo, el primero con el que ocupamos sería el tipo cadena. Entonces le pondré cadena y aquí simplemente le pondré un texto, por ejemplo que diga su nombre, que es str. Después tenemos el tipo entero, entonces le pondré entero, que en este caso son los números. Entonces le pondré por ejemplo un 1. También tenemos el tipo flotante, entonces le pondré flotante es igual, pero a diferencia del número entero, el flotante es aquel que tiene decimales. Entonces si es 1, por ejemplo puede ser 1.2, 1.3, 1.4, de así, bueno, así hasta el 9. Pero si ponemos 2, ya será un entero. Y si lo quiero convertir fácilmente a un flotante, simplemente tengo que poner .0. Entonces lo dejaré así, de hecho lo dejaré con el 1. Y el último sería mi booleano, entonces le pondré booleano es igual, y en este caso será verdadero. También puede ser falso, pero lo dejaré en verdadero. Entonces para que imprima mis valores simplemente le daré en print y comenzaré a imprimir por ejemplo mi variable cadena. Entonces le pongo cadena, pero también quiero saber, y para confirmar el tipo que es, simplemente le pondré type. Aquí le pondré de nuevo mi variable, en este caso es cadena. Entonces continúo con el siguiente, le pongo los paréntesis y es entero.
entonces le pongo entero, después le pongo el print, paréntesis otra vez, type, paréntesis y de nuevo le pongo mi clase, bueno, mi variable entero, bajo por tercera vez, iba mi tipo flotante, entonces le pongo, le puse florante, entonces flotante, así lo dejo. Entonces al momento de que ponga la variable ya se cambia, que es flotante. Después de nuevo le pongo que imprima el tipo, de nuevo con type, paréntesis y flotante. Después bajo con el último, que es el tipo booleano. Entonces le pondré simplemente que lo imprima, booleano, y al final le pondré que imprima el tipo otra vez, print type y booleano. Ahora nada más le daré en ejecutar y aquí me aparece que la primero mi variable es str, se escribe str porque en sí es lo que estoy mandando a imprimir. Después va el 1, que es mi int o mi entero, y me dice que la clase es int. También abajo pongo 1.0 y me dice que la clase es flotante y al final es true y la clase es booleano. También si quiero por ejemplo poner el nombre de una variable, haremos un ejercicio bastante rápido. Por ejemplo, una suma de dos números es igual, le pondremos 23 más, por ejemplo, 56, por ejemplo. Y quiero imprimir ese valor de suma, pero si nada más le daré, por ejemplo, print suma y lo ejecuto, eliminaré este resultado y lo ejecuto, me aparece 79, pero solamente me aparece el valor. Incluso si le quiero poner acá, por ejemplo, esto que diga la suma da, incluso con dos puntos el espacio, lo ejecuto, se pondrá arriba en vez de al lado. Entonces para solucionar esto, lo que podemos hacer es simplemente poner acá. Hay varias maneras de hacerlo, en este caso veremos tres. Primera es con un F, después dos comillas y pondremos por ejemplo la suma es dos puntos espacio y aquí pondremos estos tipos de corchetes y aquí simplemente pondré mi variable, le daré en ejecutar y aquí me aparece la suma es 79. La otra forma es por ejemplo con un punto format, entonces le pondré aquí que es la posición 0, pondré punto format, paréntesis y aquí le pondré mi variable suma. Entonces le daré a iniciar y aquí aparece la suma es 79. También por ejemplo si quiero hacerlo con comas simplemente es un poco más sencillo, ya que aquí pondré de nuevo la comilla, una coma, un espacio y mi variable suma, le daré en ejecutar y aquí aparece el mismo resultado, la suma es 79. Después al final, si son un ejemplo, dos strings, simplemente le puedo dar a más y lo ejecuto. Pero en este caso, como no son strings, lo que puedo hacer es esto, convertirlo en un string. Entonces le pongo str, suma, y ya me aparece la suma es 79. Incluso aquí puedo poner otro botón de más y simplemente le pongo aquí unos espacios con comillas. Le doy de nuevo a ejecutar y me aparece entonces en mi caso la opción más sencilla y un poco más dinámica es la del F al inicio, que es de format, y nada más le doy espacio y aquí puedo manipular un poco mejor lo que quiero escribir. En este caso de nuevo es mi variable suma, le daré en ejecutar y ya me aparece. Entonces estas son las formas en las que podemos usar las variables en las entradas y salidas. Y por último, para ver la entrada simplemente es con un input. Input es la entrada, pero este valor siempre nos dará una string, entonces lo vamos a ejecutar. Le pondremos por ejemplo en una variable entrada, le pondré entrada es igual a input y si le pongo paréntesis es como más o menos como un print. Aquí puedo pedir un mensaje, por ejemplo ingresa la entrada, por ejemplo,
Después abajo lo voy a imprimir, simplemente es con un print, pero yo quiero saber el tipo que es, entonces le pondré entrada y abajo simplemente le pondré el valor, que es la entrada. Lo voy a ejecutar, aquí le pondré 2 puntos y un espacio para que me dé tiempo de un espacio para escribirlo. Entonces aquí me pide ingresa la entrada, por ejemplo le pondré un hola y me dice que es clase str, o sea es clase cadena. Si lo ejecuto de nuevo y le pongo por ejemplo un 23, curiosamente me dice que de nuevo es clase cadena. Entonces todo lo que salga del input, bueno, todo lo que registre el input va a ser esta clase, pero si le pongo int y lo convierto en entero, lo ejecuto de nuevo y esta vez le pondré 23, me aparece que es de clase entero. También funciona con el float y lo ejecuto de nuevo. Aquí le pongo por ejemplo 56 y ahí aparece como hace rato leímos con el punto 0. Entonces de esta forma ya podemos crear distintos tipos de variables, usar correctamente las entradas con los input y las salidas con los print. Esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.